El día de ayer, por lo menos 2 mujeres fueron asesinadas en diferentes hechos. Se La trata mujer secuestrada por un comando armado en Culiacán y encontrada asesinada horas después era María de los Ángeles, trabajadora de seguridad del penal de Aguaruto. Tenía 35 años. Hombres armados irrumpieron en la vivienda donde se encontraba, se la llevaron en una camioneta blanca y ese mismo día su cuerpo apareció al sur de la ciudad. Su familia confirmó su identidad y la fiscalía ya investiga el caso como feminicidio. Ahora queda una pregunta mucho más delicada. ¿Por qué fueron directamente por una trabajadora de Aguaruto? Porque esto no comenzó con el hallazgo del cuerpo. Comenzó horas antes, en el sector Santa Rocío, al poniente de Culiacán. De acuerdo con los reportes disponibles, sujetos armados irrumpieron en el domicilio donde se encontraba María de los Ángeles y se la llevaron por la fuerza a bordo de una camioneta blanca. No fue una desaparición en la que simplemente se perdió contacto con ella. Hubo hombres armados, una vivienda y un vehículo utilizado para llevársela. Las autoridades supieron desde el principio que estaban ante una privación de la libertad y activaron un operativo para localizarla. María de los Ángeles no era una desconocida para el sistema de seguridad estatal. Trabajaba como celadora del centro penitenciario de Aguaruto y era originaria de Ahome. Su trabajo la colocaba diariamente dentro de un entorno particularmente delicado, una cárcel que durante los últimos meses ha sido escenario de homicidios, enfrentamientos, decomisos y revisiones constantes. Ese contexto importa, pero también obliga a ser extremadamente cuidadosos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que su asesinato tenga relación con su trabajo en el penal. Tampoco existe públicamente un grupo criminal señalado como responsable ni un móvil establecido. Esa conexión es precisamente una de las incógnitas que deberá resolver la Fiscalía. Lo que sí está confirmado es la velocidad con la que todo ocurrió. La mañana del 11 de agosto se reportó que había sido privada de la libertad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó después que el grupo interinstitucional había desplegado acciones para encontrarla. Mientras policías y fuerzas de seguridad buscaban pistas sobre la camioneta y sus captores, apareció otro reporte. En la zona conocida como Piggyback, en el sector de Campo El 10, al sur de Culiacán, había sido localizado el cuerpo de una mujer. Horas después desapareció la última incertidumbre. Los familiares acudieron al servicio médico forense y la reconocieron como María de los Ángeles. Y ese es el primer punto que cambia la dimensión de esta historia. Durante las primeras horas existían 2 hechos que todavía podían tratarse por separado: una trabajadora del penal secuestrada y una mujer asesinada localizada al sur de Culiacán. La identificación terminó uniendo ambos acontecimientos. La mujer buscada por las autoridades era la misma que había sido encontrada sin vida. La búsqueda terminó prácticamente el mismo día en que comenzó. Los reportes locales añaden elementos todavía más duros. María de los Ángeles fue encontrada con signos de violencia y atada de las extremidades. Otros reportes señalaron impactos de arma de fuego. Son detalles relevantes porque alejan todavía más la posibilidad de interpretar lo ocurrido como un episodio fortuito. Pero incluso aquí existe una frontera que no debe cruzarse. Conocer la forma en que fue localizada no permite conocer todavía por qué la mataron. Y ahí aparece Aguaruto. El nombre del penal podría parecer simplemente un dato laboral dentro de la historia de María de los Ángeles. El problema es que Aguaruto atraviesa uno de sus periodos más delicados. El 31 de mayo, apenas unas semanas antes de este asesinato, 7 internos murieron y otro resultó herido durante hechos violentos dentro del centro penitenciario. Inicialmente se habló de una riña, pero posteriormente las investigaciones clasificaron las muertes como homicidios dolosos. Es decir, no estamos hablando de una cárcel que aparece ahora por casualidad en las noticias. Después de aquella jornada, las autoridades reforzaron revisiones y operativos. Hubo incluso traslados de internos hacia instalaciones federales. Pero la violencia no desapareció. El 22 de julio, otro interno murió después de resultar herido con un arma punzocortante durante una nueva confrontación. Posteriormente, las autoridades volvieron a revisar el penal y encontraron diferentes objetos prohibidos. Esto revela una contradicción difícil de ignorar. Las autoridades entran, revisan, decomisan y vuelven a revisar. Sin embargo, continúan apareciendo armas, teléfonos y otros objetos prohibidos. Y mientras eso sucede dentro de los muros, ahora una mujer que formaba parte del personal penitenciario fue sacada por hombres armados de una vivienda y encontrada asesinada horas más tarde. Pero cuidado con convertir esa coincidencia en una conclusión. Hasta este momento, no hay información pública que permita afirmar que internos del penal ordenaron el crimen. Tampoco se ha identificado oficialmente a una facción criminal como responsable.
No se conoce públicamente una amenaza previa contra María de los Ángeles ni una investigación oficial que establezca que fue atacada por algo que vio, hizo o conoció dentro de Aguaruto. Decir cualquiera de esas cosas como un hecho sería adelantarse a la investigación. Lo inquietante es precisamente que todavía no sabemos la respuesta, porque si su trabajo no tuvo relación con el asesinato, la Fiscalía tendrá que encontrar qué otro motivo llevó a hombres armados a irrumpir en una vivienda para llevársela. Y si su condición de trabajadora penitenciaria sí resulta relacionada, entonces la investigación entra en un terreno mucho más sensible, determinar qué podía conectar a una mujer que trabajaba dentro de Aguaruto con quienes decidieron secuestrarla y matarla. Gracias por seguir con nosotros, porque aquí es donde el caso deja de ser únicamente la crónica de un crimen ocurrido en unas horas y empieza a tocar un problema que Aguaruto arrastra desde hace tiempo. Las revisiones realizadas en el penal han dejado fotografías y reportes difíciles de conciliar con la idea de un centro completamente controlado por las autoridades. En distintos operativos se han decomisado armas blancas, teléfonos, computadoras, drogas y equipos de comunicación. Cada nuevo hallazgo vuelve a plantear la misma pregunta: ¿cómo consiguen entrar esos objetos y permanecer dentro de un centro que se supone sometido a vigilancia? El antecedente más grave se encuentra en los episodios de violencia registrados dentro de Aguaruto. Las autoridades han realizado operaciones en las que han localizado armas y diferentes objetos prohibidos, mientras los enfrentamientos entre internos han obligado a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad. El problema continuó durante 2026. El 31 de mayo, el penal se convirtió nuevamente en escenario de violencia. La cifra final fue de 7 internos muertos y 1 herido. Las visitas tuvieron que suspenderse mientras fuerzas estatales y federales intervenían. Después, las investigaciones de la Fiscalía modificaron incluso la lectura inicial del episodio al contabilizar las muertes como homicidios dolosos. Menos de 2 meses después volvió a morir otro interno. Ese es el lugar donde trabajaba María de los Ángeles. Y por eso el dato laboral no puede desaparecer de la investigación, aunque tampoco pueda utilizarse todavía para fabricar una explicación que las autoridades no han confirmado. Hay además otro elemento importante. María de los Ángeles no desapareció durante su jornada dentro del penal. Los hombres armados fueron hasta el lugar donde se encontraba en Santa Rocío. Según los primeros reportes, irrumpieron y se la llevaron. Eso significa que sus captores tuvieron contacto directo con ella fuera de las instalaciones penitenciarias y contaron con un vehículo para retirarse. La secuencia apunta a una acción deliberada, aunque el objetivo concreto siga bajo investigación. Después vino la búsqueda. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó el despliegue de un operativo interinstitucional, pero la ventana para encontrarla con vida fue extremadamente corta. Mientras circulaba la información sobre su desaparición, el hallazgo de una mujer asesinada al sur de Culiacán comenzó a generar sospechas por las características de la víctima. Todavía faltaba la identificación. Esa confirmación llegó después, y hay algo especialmente doloroso en esa parte de la historia. Las mismas personas que horas antes esperaban noticias de una mujer desaparecida tuvieron que trasladarse para reconocerla. Ya no se trataba de esperar una llamada diciendo que había sido localizada con vida. Ahora tenían que confirmar ante las autoridades que la búsqueda había terminado de la peor manera. Mientras tanto, la Fiscalía tiene por delante una investigación con varias preguntas básicas todavía abiertas. ¿Quiénes eran los hombres que llegaron a Santa Rocío? ¿Cómo localizaron a María de los Ángeles? ¿Qué ruta siguió la camioneta blanca? ¿Qué ocurrió entre el momento en que fue privada de la libertad y el hallazgo en Piggyback? Y sobre todo, ¿cuál fue el motivo? La respuesta a esa última pregunta puede cambiar completamente la lectura del caso. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque esta es la diferencia entre lo que sabemos y lo que todavía sería irresponsable afirmar. Sabemos que María de los Ángeles tenía 35 años. Sabemos que trabajaba como celadora en Aguaruto. Sabemos que hombres armados se la llevaron de un domicilio en Santa Rocío. Sabemos que se activó una búsqueda. Sabemos que una mujer fue encontrada asesinada en la zona de Piggyback y que posteriormente se confirmó que era ella. Y desde este 12 de agosto sabemos algo más. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio, pero investigar un caso bajo ese delito no significa que ya sepamos quién lo cometió ni cuál fue el móvil. Tampoco demuestra por sí mismo una relación con el penal. La clasificación jurídica permite avanzar en la investigación de la muerte violenta de la víctima bajo ese protocolo, mientras los investigadores buscan establecer quién participó y por qué. Esa distinción es crucial. En Sinaloa, donde la violencia criminal produce constantemente rumores y versiones cruzadas, llenar los espacios vacíos puede ser tentador. Pero en este caso, los espacios vacíos son precisamente la noticia.
No existe hasta ahora una organización criminal identificada oficialmente como responsable. Tampoco existe una confirmación pública que vincule el homicidio con algún interno concreto de Aguaruto. La Fiscalía tendrá que establecerlo con evidencia. Y esa evidencia puede estar en varios lugares: cámaras de seguridad, testimonios, movimientos del vehículo utilizado en la privación de la libertad, recorridos y cualquier posible relación previa de la víctima que permita reconstruir las últimas horas. Nada de eso puede darse por probado antes de que las autoridades informen resultados. Mientras esa investigación avanza, hay algo que ya no puede cambiar. María de los Ángeles se encontraba en Culiacán y formaba parte del personal encargado de trabajar en un sistema penitenciario que en los últimos meses ha vivido episodios repetidos de violencia. El 11 de agosto, la violencia llegó hasta ella, fuera de los muros del penal. Ese es probablemente el dato más fuerte de toda esta historia. Aguaruto está diseñado para mantener a personas privadas de la libertad dentro de un perímetro vigilado. Sin embargo, las autoridades llevan meses descubriendo armas, sistemas de comunicación y objetos prohibidos en su interior mientras intentan contener enfrentamientos entre internos. Ahora una integrante del personal penitenciario fue privada de la libertad en otro punto de Culiacán y asesinada. Todavía no sabemos si ambas realidades están conectadas, pero investigar esa posible conexión ya no es una pregunta secundaria, es el centro del caso. Porque confirmar que María de los Ángeles era la mujer encontrada en Piggyback resolvió únicamente la primera incógnita. La búsqueda terminó, pero la investigación apenas comenzó. Ahora la Fiscalía debe determinar quién llegó por ella, quién participó en el traslado y qué motivo había detrás de una acción que se desarrolló en cuestión de horas. También tendrá que determinar si su trabajo fue una coincidencia o una pieza fundamental. Esa respuesta importa mucho más allá de un solo expediente. Si el crimen no tuvo relación con Aguaruto, habrá que esclarecer qué llevó al grupo armado hasta ella. Pero si la investigación descubre una conexión con el entorno penitenciario, entonces el asesinato plantearía preguntas todavía más graves sobre la seguridad del personal que trabaja alrededor de internos y estructuras criminales que las autoridades llevan meses intentando controlar. Por ahora, cualquier afirmación adicional sería especulación. La información confirmada ya es suficientemente grave. Una trabajadora de seguridad del penal de Aguaruto fue sacada por la fuerza de una vivienda. Las autoridades desplegaron un operativo para encontrarla. Horas después, apareció asesinada al sur de Culiacán. Su identidad fue confirmada y la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio. El caso comenzó con una camioneta blanca alejándose de Santa Rocío y terminó ese mismo día con el hallazgo de una mujer asesinada. Entre esos dos momentos existe todavía un vacío. ¿Quiénes estuvieron dentro de ese vehículo? ¿A dónde llevaron a María de los Ángeles? ¿Qué ocurrió durante esas horas? ¿Quién tomó la decisión de matarla? ¿Y por qué una trabajadora de Aguaruto terminó convertida en el objetivo de hombres armados? Resolver esas preguntas determinará si estamos ante otro asesinato dentro de la crisis de violencia que golpea Culiacán o ante algo todavía más delicado relacionado con uno de los centros penitenciarios más conflictivos del estado. La identidad ya está confirmada. La privación de la libertad está documentada, el desenlace también, y ahora existe formalmente una investigación por feminicidio. Falta conocer la parte que puede cambiarlo todo, el motivo, porque las autoridades ya encontraron a María de los Ángeles. Lo que todavía tienen que encontrar es la verdad detrás de las horas que transcurrieron entre Santa Rocío y Piggyback.